o Instagram. Bretonia Brewery. Bretonia, una cerveza digna de reyes. Si tenés una banda y querés sonar en Radio Arroba, envíanos material a contacto@radioarroba.com. Arroba está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Advertencia. Radio Arroba se ataja. La inexperiencia de los personajes que se desarrollan a continuación cumple ya 10 temporadas. Se recomienda a la población aceptar por un rato el pacto ficcional con el fin de evitar desbordes emocionales en las instalaciones de nuestros estudios. Ante el primer descuido, se los invita a salir rajando sin protocolo alguno. Banda sonora, donde el cine se escucha, aferrados a la construcción de ciertas libertades. Alguien pregunta con recelo de dónde soy y yo no contesto. Guardo un silencio prudente y bajo mi mirada, que se pierde en la tierra, que pisan mis pies sucios y cansados. Soy de donde crecen los que temen a las preguntas, me digo, porque jamás encontraron ninguna respuesta. Soy de donde amanece sin sol, porque el hambre apura y hay que salir deprisa, apartando el sueño, empujando el día, sacudiendo las penas que no te sueltan. Soy de la misma calle de los olvidados y también de los nadies, donde caen los que mueren por nada en cualquier lado, huérfanos de sorpresas ajenas y de cualquier justicia. Soy de ahí, de donde nacen a los que explotan y precarizan, de donde se refugian los reprimidos con gases y caballos, por donde corren desesperados los perseguidos del orden. Soy de donde te devora el olvido, de donde ya no quedan nombres y los sueños mueren extirpados en las salas de espera de nuestro ánimo. Soy el alienado, la ausencia, la falta y la carencia. Soy lo real que la palabra no nombra, que la mirada no ve. Soy una pared gritando una consigna. Soy el silencio ahogado en el barullo ensordecedor del futuro. Soy el excluido y el vencido. Soy el fango donde se apoya el pesado pie del progreso. ¿Cuál fue la mano que dividió el mundo? ¿Quién separó al hermano del hermano? Si al fin y al cabo acá es todos lados. Al final teníamos razón, están volviendo, los compatriotas están volviendo de esos exilios que fueron a buscarse un mejor futuro, están volviendo porque el futuro quizás ya no está allá, quizás el futuro está acá. Por ahí esta canción decía algo que describía algún tipo de verdad. Cantémosla juntos.
buenas noches y de esta manera abrimos las puertas de este bolichete que dimos en llamar Banda Sonora, donde el cine se escucha. Marcelo de Nicola, ¿atiende el celular o no lo atiende? No, porque me llaman todos los días de un número y cuando atendés o esas empresas telefónicas y demás. Tip número 1, no atender a nadie que no esté en la agenda. Sí, suelo Te hacerlo. evitas de sorpresas eso, ¿no? Sí. La vida sin sorpresas. Pero bueno, qué sé yo, la vida del almanaque que uno intenta evadirse y esquivar todo el tiempo, pero te termina captando desde estas situaciones. Desde estos aparatos, ¿no? Las vías de... ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Quién? Vos. Yo bien, sí. Yo no, vos. ¿Bien? Yo bien. Sí. Buen viernes, no dijimos buen viernes, no dijimos viernes. Porque arranqué, sí, con una pregunta, perdón, pero bueno. Buen viernes, hace un poquito de calor, está bueno eso. Lindo calorcito, lindo olorcito quedó en la sala. Qué bueno, ¿no? Pero mirá que bien la grilla, te comes unas cositas ricas, te miras una peli, ¿no? Ojo, está bien pensado. Y a la noche joda. Y a la noche joda, después claro. 3 programas que están muy bien organizados. De los viernes, por lo menos... De acá salimos de Radio Arroba, claro. Salimos de caravana después. Sí. Es la agenda, marca agenda Radio Arroba. La previa, el cine y el boliche. Tal cual. Bueno, hoy degustamos, nos hubiera encantado degustar una rica pizza. No importa, pero nos hubiera encantado. Ya le mandé un saludo a los chicos que están ahí. Pero se veía muy rico. Había unas empanadas también muy ricas. Hay uno vegetariano, el otro no. Aclaro, por si hay gente del otro lado de la pecera escuchando, a quienes le mandamos un saludo gigante. El olorcito quedó espectacular y sí, tenía toda la pinta, muchachos. la verdad es una locura. Nada, vamos a hablar de comida, porque tenemos hambre y el cine lo dejamos de lado. La vía de comunicación de Nicola para este programete. Ideal para cuando hicimos Delicatessen, ¿te acordás? Sí. Gran programa, gran película también. Las vías para comunicarse con nosotros son el mail, que es bandasonora.cine@gmail.com. Tenemos después el Facebook, que es donde estamos transmitiendo en vivo, además de la página de Radio Arroba, que es Banda Sonora, donde el cine se escucha. El Instagram, que también es bandasonora.cine, y después tenemos Telegram y Twitter, que es Banda Sonora Cine, todo junto y sin punto, y sin prisa y sin pausa. Usted sabe que yo no tengo lo que sigue después, antes de las impresiones. Sí, Nada más. yo ya lo sé. Ah, está todo listo. Seguimos entonces. Estoy al tanto de todo. Usted siga con las cosas, que a usted le va a llegar todo, quédese tranquilo. Listo, bueno, vamos. Entonces, queremos saludar también a Pablo de Radio Positiva, quien tiene la heroica tarea de reproducir este programa, de repetir este programa los jueves a las 21. Radio Positiva, les mandamos un saludo. También a los muchachos de Lutería en Congreso, Servicio Integral de Lutería, Construcción, Mantenimiento y Reparación de Instrumentos de Cuerda. Los buscás por Facebook e Instagram como Lutería en Congreso, Lutería con TH. El mail es luteriaencongreso@gmail.com y el teléfono para pedir turno es 11 60 32 94 11. 11 60 32 94 11. Hablas con Lele, que seguramente esté escuchando. Queremos agradecernos, ya nos ha llegado regalos a esta radio. A Susana Negro nos ha mandado unas plantitas muy ricas digo porque son especias. Me asusté, unas plantitas muy ricas. ¿Qué me está hablando, señor? Pasa, bueno, y también unos maní. Todo tiene, encima con la película que venimos a hablar, todo tiene que ver con todo, ¿no? Viene todo de ahí, ¿qué onda? Yo tengo que explicar porque ya me condenan. Ustedes son peor que Jorge Rial, señor. Es increíble esto. Bueno, así que Susana Negro, le mandamos un saludo gigante. Y hoy te vamos a hablar de una película ícono. Hoy arrancamos con un nuevo ciclo, el nuevo cine argentino, que arranca con la película Bolivia de, ¿vamos a decirle Israel o no? Israel Adrián. Lo tenía Caetano. guardado, ¿eh? Sí. El señor. Pero él nunca se pone el Israel adelante. No, él para él es Adrián Caetano. Adriancito Caetano. Nosotros decimos Israel Adrián. Solo para molestar, ¿no? Y la síntesis de la peli dice así, escucha. Ya avisé de esto.
Freddy emigra a Buenos Aires en busca de una vida más próspera. En su país natal, Bolivia, deja a su familia. Sin embargo, la capital argentina no es el paraíso que Freddy soñó, y mucho menos para los inmigrantes ilegales como él. Pese a ello, consigue trabajo como cocinero en un restaurante. Un aclamado film de bajo presupuesto, premiado en varios festivales. El físico austríaco Erwin Schrödinger se hizo famoso por una teoría que llevaría su apellido desde 1935. Esta, llamada el gato de Schrödinger, es un experimento mental de mecánica cuántica, en el cual, resumiendo muy brevemente la teoría, un gato encerrado en una cámara de acero puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, debido a un átomo radioactivo. Este experimento, llevado al mundo de la inmigración, resulta cuanto menos interesante. Según las políticas de derecha, el inmigrante es el que viene a sacarle el trabajo al local. Pero a la vez, son estos los vagos que requieren asistencia del Estado o cobran planes en lugar de trabajar. Entonces ahí tenemos estos dos opuestos que se unen y que, como en el experimento de Schrödinger, suceden ambas cosas a la vez. Le quitan el trabajo a los locales y son vagos que no quieren trabajar. Ya que esto no es mecánica cuántica, ¿cómo es posible afirmar ambas cosas? El capitalismo busca entonces esa disputa de clases entre gente de menor poder adquisitivo. La idea de la dominación de esas clases sociales, de esa lucha por ese puñado de billetes que cada vez valen menos, son entonces el principal motor de las políticas de derecha, ayudados por empresarios que sirven para esclavizar a esas minorías. Y cuando la pelea es entre los que solo quieren ganarse el pan del día, todo explota. Ese resumen, llevado a la Argentina del 2001, post fiesta menemista y pre-corralito, se transforma en algo cotidiano. Ya con Pizza Birra Faso, junto a Bruno Stagnaro, el uruguayo Adrián Caetano mostraba sus cartas. En su primer film En Soledad, iba a seguir por ese camino, pero de corte mucho más minimalista. Bolivia, tal el nombre del film que estamos haciendo referencia, arranca con una... acá me va a corregir Lucas, voiceover e imágenes de ese típico bar de esquina de barrio, de sus paredes, con planos detalle de sus elementos y, por qué no, de sus miserias. Todo filmado en un blanco y negro abrasador, envolvente, casi sin esperanzas. Siempre decimos que hay que afinar la vista y el oído, porque en los primeros minutos puede estar el resumen de la historia. En los créditos, con los quiarcas de fondo, parte importante de la banda musical, empezará a verse un partido entre las selecciones de Argentina y Bolivia. En esos comentarios no faltarán las apreciaciones de una Argentina despierta y superior frente a una Bolivia desesperada y desordenada. Un anticipo de ciertos arquetipos de personajes que se pasearán por el bar, aunque, como decíamos, afinando la vista, notaremos que todo será al revés. Allí conoceremos a Freddy, quien llegó de Bolivia hace una semana, después de quedarse sin trabajo en su país, culpa de los yanquis que barrieron los campos de coca, como dice él. A Enrique, el dueño del bar, no le importará si es de Bolivia o de Perú, o si el país incaico queda en Centroamérica. Solo le interesa a alguien, sin papeles, para poder explotarlo mejor. La película estará marcada por un clásico estilo neorrealista. Actores profesionales como actores amateurs, como el caso de Freddy, se mezclan para darle más veracidad a la historia. Siendo un film rodado con escasos recursos, será el bar el escenario donde transcurra la mayor parte del metraje, aunque recorreremos con angustias ciertas calles donde la noche suele ser más oscura y los adoquines más huérfanos. El director utilizará planos fijos y no habrá mucho movimiento de cámara. Será en ciertos momentos un testigo más de lo que pasa ahí dentro. Habrá algunos planos detalle, como ese reloj, que siempre está trazado y que marca el final del día, pero sobre todo la hora del cobro. Y pese a ser el protagonista, la cámara no siempre se irá con Freddy, sino que ahí adentro estará en gran parte oculto, haciendo juego con la ilegalidad con la que convive. En ese pequeño universo aparece Rosa, una joven paraguaya que es la mesera del bar
y quien se transformará en compinche del recién llegado. Y ahí caerán a desfilar esas moscas de bar que habitan cotidianamente el lugar. Taxistas, vendedores ambulantes y borrachos que vienen a beber sus últimos sorbos de la noche. El guión crecerá de forma dosificada, pero no así los personajes. Ellos generalmente no crecerán demasiado hasta que el alcohol nos muestre su otra cara. Los poco más de 70 minutos que dura el film nos revelará esa Argentina, o mejor dicho, esa Buenos Aires, donde todo poco a poco estalla. La discriminación, la xenofobia y la cosificación son moneda corriente. Y llega la culpa, que siempre es del otro. Y si es extranjero, mejor, porque nos viene a sacar lo nuestro. Y esa es la pelea de los que nada tienen que excita el poder de turno. Porque la lucha es siempre entre las clases trabajadoras que buscan un mejor futuro. Un lugar donde llenar la olla. Y el poder representado en un dueño de un bar de mala muerte o unos policías que patrullan la zona. Aunque ellos no quieran entender que están hundidos en la misma mierda haciendo el juego al sistema. Y porque bien sabemos, en las peleas de pobres contra pobres, todos terminamos siendo clandestinos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya del mar, fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley, malonero, clandestina, peruano, clandestino, boliviano, clandestino, marihuana, ilegal, yeah, yeah. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley, malonero, clandestina, africano, clandestino, argelino, marihuana, argentino,
uruguayo clandestino, colombiano, marihuana ilegal. Es que el casco Bayona. Seguimos en Banda Sonora, donde el cine se escucha, acá en Radio Arroba, comiendo, ahora sí, señoras y señores, una pizza, unas empanadas. Hicimos tanto, bueno, muy, muy rico, la verdad, por lo menos yo probé la empanada, espectacular. La producción, la verdad, espectacular. Dieguito, esta es la producción de Dieguito y del otro lado de la pecera. Te seguimos hablando entonces, más allá de las pizzas y de las empanadas de Bolivia, de Adrián Israel Caetano. O Israel Adrián. O Israel Adrián. El tema, sí, vamos a corregir, empieza con una voz off, no voz over. Y recién explicábamos la diferencia. Cuando digo voz en off me dice voz over. Así no va, esta relación no funciona. La diferencia es si el personaje que habla está en plano o no, ¿no? Por eso es over u off. Claro. Over u ejemplo, off, ¿de dónde? Si te llaman de teléfono y el que habla del otro lado es voz en off. Claro. Exactamente. Porque está off de la imagen, está fuera de la imagen. Si está sobre la imagen, o sea, si está en la imagen la voz que está hablando, por más que no esté hablando él, acá damos el ejemplo recién. Acá la voz está hablando, pero se ven los títulos de crédito nada más, A eso voy. Off. Sigue siendo off. Son todos. Es off, es off, claro. Está bien, ahí ya me perdí. Tiene un 1, señor bueno. Siéntese. Vuelvo el viernes que viene. Una película que es es el comienzo también de lo que se llama el nuevo cine. No es la primera, pero es una de las primeras películas de este nuevo cine argentino. Exacto, que comenzó en los 90. Después vamos a adelantar un poco más o menos cómo empezó, con qué películas. Pero bueno, justamente Caetano, Estañaro, Reitman, Lucrecia Martel más adelante. Más adelante, claro, La Ciénaga. Con La Ciénaga. Formaron parte. Bueno, La Ciénaga, si no me equivoco, es del mismo año. La Ciénaga 2000, estamos 2000, hablando. esta es de 2001. Así que es más, es anterior, de hecho. Películas que hemos trabajado acá, ¿no? Pizza y Rafazo, La Ciénaga, bueno, Picado Fino de Sapir. De la otra de Sapir, La Antena. La peli, como bien decía Marce, el análisis que hizo fue la verdad excelente. Quería felicitarlo también por eso. ¿Qué podemos agregar a todo eso? Sorprendí mezclando mecánica cuántica con... Sí, dije, a ver, ¿a dónde ay, por Dios, ¿cómo llegará después a la película? Pero no, dio un volantazo y llegó, Bien, ni yo lo podía creer. Está muy bien. Lo que podemos seguir diciendo de la peli es que, bueno, es una postal del 2000 y que es medio de lo que se va a encargar. Después seguramente vamos a profundizar un poco más, pero esta nueva ola, ¿no? De este tipo de temáticas, con este tipo de imagen, aunque ellos no van a querer marcar un dogma como lo fue el Dogma 95, que era con leyes marcadas muy fuertes y que vos no te podías correr de ahí porque no había sello después de Dogma, ¿no? Claro, o como fue, por ejemplo, la Novelback mismo, ¿no? Ya se sabía y qué era lo que se veía. Ellos no... O el neorrealismo italiano, por ejemplo, que hay leyes muy, muy marcadas. Exacto. En cuanto a la temática, en cuanto a la utilización de actores que no son actores profesionales, actores y actrices, ¿no? Esto es lo que generó lo que fue el nuevo cine. Después lo vamos a ir viendo cuando vemos la historia del cine argentino. Es algo nuevo y mostrar la realidad de la calle por ahí, ¿no? La realidad
social, ¿no? Porque se venía de muchas comedias costumbristas, picarescas, como se le dice, y Me encanta el programa que anuncia lo que va a venir y nunca llega. No importa. Hoy Me encanta eso. algo va a tener. Pero bueno, a eso se le llamó el nuevo cine argentino, ¿no? Ese cine que se metió en el foco social, ¿no? En lo que pasaba en esa década. Vas a ver gente que habla como en la calle, de verdad, ¿no? Que esto no pasaba antes. La peli es una peli dura, con una temática, bueno, si no los viviste los 2000, buscalos, ¿no? Pero el país estaba estallado, económicamente, socialmente, y esto aparece porque es una postal, es una foto de aquella época. Es una foto de que nunca llega el peso para pagar, ¿no? Nunca, que las deudas no se van nunca, las deudas cada vez son más grandes, cada y vez que se amplían más. los problemas se profundizan en vez de solucionarse un poco, aunque sea. Y que no solo tiene deudas los empleados, los empleados no, la gente que va al bar, sino hasta mismo el dueño, ¿no? El mismo dueño, claro. Ahí es lo que se va descubriendo, ¿no? Es ese dominó que se empieza a caer. Es del tipo de películas que la problemática empieza ya fea y vos decís, bueno, de acá queda ir para arriba. No, iba a ir para abajo todo el tiempo. La idea de la utilización de actores no profesionales le va a dar cierto realismo. Y acá es donde empieza esto, ¿viste? De que por ahí pensá en Pisa y Refaso, que por ahí seguramente es así, es una de las películas por ahí del movimiento más vistas. Para muchos fue la primera, para otros fue Rapado en 1992 de Reitman, pero sí, son las dos clave, digamos. Le va a traer este idioma de la calle, este idioma de gente que habla normal, no guionada. Entonces, lo interesante es que los diálogos van a ser sueltos, muchos de ellos muchas veces improvisados. Lo que recordá por ahí el neorrealismo, esto es hijo del neorrealismo italiano, ¿no? Había muchos diálogos en que la gente no los aprendía de memoria, sino le tiraban la línea. Vos le tenés que decir que querés un trabajo y vos se lo tenés que negar. Vos sos tal y tal personaje, te explican más o menos quién sos, hacia dónde vas y cuál es tu objetivo en esa escena. Y ahí arrancás, ¿no? Y eso genera diálogos mucho más dinámicos, mucho más naturales. Diálogos, sí, más orgánicos. Más naturales y más orgánicos, sobre todo y se nota mucho acá en el papel que hace Freddy, ¿no? Por ejemplo, la llamada a la casa, ¿no? La llamada a Bolivia. Es muy tierna. Es muy tierna y está llamando, y vos lo ves, está llamando realmente. Está llamando a Bolivia de verdad. Es terrible. O mismo cuando una escena que se pone borracho. No tan borracho y agresivo ahí, pero que te da lástima. Pero cuando ahí esta chica Rosa le dice, pensá en tus hijas, no sé, a esta hora están durmiendo. Me siento como que le salió de adentro. Son como diciendo, son las 3 de la mañana, está durmiendo. Sí, pero esas dudas para contestar, ¿no? O esa forma de hablar tan para adentro, digámoslo, es lo que le hace también ese realismo que antes no había. Sin monólogos largos, con frases cortas, con frases hasta mal armadas gramaticalmente, como acabo de hacer. Esto va a estar en la película y eso le da como un realismo a la escena muy importante, que era muy novedoso en esa época. Hoy ya estamos acostumbrados a eso. Veníamos, este es un movimiento que inicia justamente porque falta un recambio en los cineastas de los años 70, del 70 al 90, 2000. No se da esa generación natural de nuevos cineastas que cuenten historias de manera distinta, ¿no? Entonces veníamos con... y había también en el medio, ¿no?, un vacío por el tema, ¿no?, el famoso tema de la dictadura, que bueno, todo, totalmente, las mentes que se fugan, los cineastas muertos, digo, eso obviamente que estaba. Entonces ese recambio no existió. Entonces los mismos que contaban historia en los 70 siguieron hasta el 2000. Y esta generación de cineastas nuevos tenían todo para construir ahí, ¿no? Y empiezan a relatar la Argentina de hoy.
Pensá, veníamos con las comedias de Olmedo y Porcel, eso estaba en el aire. Sí, Olmedo y Porcel, más allá de que para mí es una genialidad, Esperando la carroza. Esperando la carroza, Made in Argentina también. Digo, había películas interesantes. Sí, Made pero in Argentina, El Verso. Pero fíjate vos cómo están habladas esas películas. Sí. ¿No? Bueno, El Verso de hecho es una obra de teatro. Sí. No, Made in Argentina. Made in perdón. Argentina, Es una El obra de Verso. teatro. No, El Verso no, es una no. película. Made in Argentina. Santiaguito Carlos Ovid, le mandamos un beso. Made in Argentina es una obra de teatro que es Made in Arús, que Claro. se transforma en Made in Argentina. Pero sí, ya las voces con actores profesionales, ¿no? Estamos hablando de Brandoni, de Patricio Contreras, ¿no? Obras Era- excelentes, pero que le faltaban. Le faltaba por ahí esa argentinidad social, quizás. Y a lo que remitían todo el tiempo era al estereotipo. Si te fijás, Made in Argentina remite todo el tiempo al argentino que se va y le va bien, al tipo que se queda y la pelea, pero que duda en irse. Entonces son como personajes estereotipados. Este nuevo cine cambia esa visión de personajes, cambian, los personajes hablan de otra manera. Están más vivos, son los tipos que vos te encontrás en la calle, son los tipos que hablan como vos. Exacto, cosas que quizás en el pasado había hecho, no sé, Fernando Birri, Ayala, Fabio. Con otro ritmo, pero más allá, porque Fabio tampoco tenía esta dinámica. Bueno, pobre, el cine de Fabio se empezó a escuchar, creo que a partir de, no sé, los 80 para acá. Sí. El resto no se escucha nada porque está muy mal tomado el sonido. Sí. Y los 80 tampoco. Recién en los 90 creo que se empieza a escuchar. Sí, de hecho, bueno, las de Birri, por ejemplo, Los Inundados de Birri, el sonido casi es Crónica, inentendible. Crónica de un niño solo. de un niño solo no se escucha. No, bueno. Es una película que la tenés que adivinar. Sí. Cuando la hicimos tuvimos ese problema acá en el programa, ¿no? Sí. Una película de imagen estaba espectacular, pero vos la escuchabas y no entiendo nada. Pero Bueno. eran diálogos armados por un guionista, por un libretista en ese entonces. Se llamaba el puesto, ¿no? Bueno, supuestamente dicen que todo lo que es el sonido de la película de Bolivia está como medio sampleado. Estoy mintiendo descaradamente. Había leído eso en Pero Picado. yo te estaba creyendo igual. No, en Lo Picado dijiste Fino. Con un sentido de verdad. Bueno, Picado En Fino Picado sí. Fino, hablando de las nuevas ramas, Picado Finos de 1993 creo, que después de Rapado, si no fue la segunda o tercera película de lo que se llamó La Nueva Generación de Esteban Sapir, las voces estaban como medias ampliadas, el sonido también. Pero era una estética también. Era la estética, ¿no? Los ángulos, bueno, por lo que leía, ¿no? Y lo que hicimos en ese momento en el programa, ¿no? La cara no salía del plano completo, sino una cara cortada. Porque, bueno, Picado Fino es. El encuadre de Picado Fino Claro. es excelente. Sapir era un director que venía de la publicidad, entonces tiene mucho guiño al lenguaje publicitario, ¿no? Sí. Pero volvamos a Bolivia de Caetano, que es la película que nos trae hoy acá a hablar. Una obra, esto que hablabas vos, con una fotografía muy llamativa, digamos, ¿no? Digo, se vuelve al blanco y negro. Sí, de hecho Caetano dice que eligió esa fotografía porque ¿Por qué no? Claro, eso voy. Para hacerla más, como diciendo, más fuerte la imagen. Dice, es como que al estar todo en blanco y negro Es más pesado. es más pesado todo, ¿no? Y es como que la gente, es como que el sufrimiento parece más fuerte, decía. Y se logra ese clima de que todo está por estallar en cualquier momento, desde que empieza la película hasta que termina. Va a estallar algo y el conflicto empieza a crecer de una manera y la tensión dramática empieza a crecer de una manera que llega hasta inquietar al espectador. Eso es muy interesante. Estamos hablando de una película que, no sé, en cuanto a la elipsis será una semana lo que durará la problemática, ¿no? La historia. Tal cual. Empieza un lunes y creo que termina el otro lunes.
no están bien los tiempos, no es que te dice un cartel, hoy es lunes, pero es más o menos eso. Pero hay una cosa con el reloj, también esa metáfora del reloj que no anda, que no avanza, que atrasa. Que el reloj atrasa y para ellos que se atrase es terrible porque, como decía yo en las impresiones, al final del día es la hora de cobrar, ¿no? Entonces, sobre todo para los empleados, ¿no? Y porque aparte de esto, ¿no? Había algo en la Argentina que estaba atrasando. 10 minutos. O 10 años, no sé. Había algo que frenaba el tiempo. Había algo en la dinámica que vos no sabías. Mismo uno de los personajes lo dice: yo no sé dónde estoy. Si no tengo la hora, no sé dónde estoy. Y pasaba eso en la dinámica entre los personajes, ¿no? Hay como una cosa de esto que vos decís, puede pasar una semana o 3 días, no sé, dentro del film, porque no está muy en claro cuándo es de día, cuándo es de noche, porque la mayoría pasa dentro de un bar. Y entonces pasa estas cosas, ¿no? Van a traer, por ejemplo, no solo la xenofobia, sino la homofobia, la misoginia. Está todo metido ahí. Bueno, pero la misoginia por ahí estaba en esa época hasta quizás más aceptada. Sí, pero bueno, es Yo algo... no sé si no es si está puesto como una denuncia, digamos. No, hoy pero lo vemos como una denuncia. Hoy lo vemos como una denuncia, pero creo que es algo que se mostraba, ¿no? La mujer como objeto, sobre todo si era paraguaya, era la sirviente que te venía a servir, ¿no? Esa idea de los 90 también, que la sirvienta de las casas era paraguaya, y acá era la chica paraguaya que te venía a servir, ¿no? A servir la cerveza, ¿no? Y el argentino que se la quería levantar básicamente porque era como diciendo, bueno, porque le sirve cerveza. Venís acá y bueno, yo soy más importante que vos y tengo quizás acceso a tu cuerpo. Pero eso me parece una lectura de hoy. Eso me parece que en aquel entonces, en el 2000, imagínate, en la tele estaba pasando rompeportones, creo. Sí. O sea, es de lo más natural lo que estaba pasando. Sí. Esas escenas en donde uno de los clientes se le intenta levantar, se le intenta llevar, y aún así respeta el no de ella. De hecho, creo que más allá de que el tema del racismo, la xenofobia, lo que sea, creo que la importancia de la película es lo que venimos hablando, ¿no? El conflicto social a punto de estallar. Esa es la metáfora. Esa es la gran metáfora. Y el reloj que atrasa todo el tiempo. El no saber en qué tiempo estás, ¿no? Son dos ejes muy importantes, me parece, para encarar esta película. Así es. ¿Querés...? A ver, organicémonos. Yo iría a una pausa y después empezaríamos con cómo surgió el cine argentino. O sea, venimos de hacer la edad de oro del cine japonés y hablamos de los comienzos del cine en Japón. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo surgió, quién trajo las primeras películas a la Argentina. ¿Te parece? Sí. Así que no me voy. No, sí, igual va a ir a comer una empanadita, lo conozco. Auspicia el cover de esta fecha. 2M Arquitectura, Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la construcción de viviendas unifamiliar y multifamiliar desde hace más de 10 años, llamada al 11 54 28 74 80, 11 54 28 74 80, y consultar por los planes de pago que te ofrecen para encontrarte con tu vivienda. Saludamos también a la gente de maja.delicias en Instagram. Si estás buscando huevos de Pascua, cositas dulces, anota. Tenemos hambre, queremos comer. No paramos de pedir comida hoy, pero bueno. Maja.delicias, o lo buscas en Facebook como Maja Delicias también. Perfecto. Les mandamos un saludo y suena el cover así, escuchá. Celebrando los 70 años de León y nos preparamos entonces. Si ves a mi padre. Hacia el centro de este verde lugar, encontrarás mi pueblo donde nací.
decir. Es un campesino, amigo del sol. Busca a mi padre y dile que estoy bien. Que mi conciencia sigue libre. Y que siguen muy mansos mis pensamientos. Y que siguen muy mansos mis pensamientos. Hacia el centro de este verde lugar. Encontrarás mi pueblo donde nací. Pregunta por mi padre y te sabrán decir. Es un campesino, amigo del sol. Dile que extraño las cosechas. El rumor del bosque y la hierba. Fresca y del verano la siesta. La fruta fresca y del verano la siesta. Un aplauso, por favor. Chicos, no, Seguimos en Banda Sonora, donde el cine se escucha por Radio Arroba. Pensé que salía en Carnaval Carioca ustedes. Sí, sí. Los Quiarcas suena ahí. Hermosos, Una ¿Cómo banda de Bolivia, ¿no? Que es la banda musical de la película. Y que, bueno, desde los 70, 60, 70 es una de las bandas más conocidas del altiplano. Haciendo la música de la peli que la verdad le genera un clima muy interesante, ¿no? Sí, sí, ese bolichito cuando van a bailar con esa música de fondo, interesante. ¿También son ellos? Sí, sí. Bueno, sí. hay un par de cumbias ahí. Toda la música que suena es de ellos. Vamos a hablar un poquito sobre esta nueva ola de cine nacional que ya te veníamos contando más o menos cómo surge. A ver. Vamos a empezar por la prehistoria, ¿no? Por lo del principio. Lo del principio. Hay un libro interesante que se llama El nuevo cine argentino, justamente de Agustín Campero. Y vamos a leer algunas cosas que él escribió en ese libro sobre los comienzos del cine argentino, ¿no? Argentina fue uno de los primeros países en proyectar películas utilizando la tecnología de los hermanos Lumière, que en julio de 1896 proyectaron la llegada de un tren a la estación y las vistas del mar, ¿no? Una de esas primeras máquinas las arma... ¿se acuerda que nosotros hablamos de Pablo Guggiari? Sí. Bueno, el abuelo.
el que trata el libro Frenar para Ganar. Gran libro, lo leí, lo terminé de leer hace poco. Ahí Excelente. dice que el abuelo es uno de los primeros que le mandan a armar. Le dijeron, mire, están trabajando con estas máquinas. A ver, usted que... A usted que sabe tanto, le dijeron. Sí, y después terminó siendo, ¿no? Él después terminó armando. Bueno, él vino acá para hacer la mmisión argentina. La misión argentina con el director. Con el director, Adrián Jaime. Y acá, después, bueno, presentó el libro. Nosotros lo mostramos, creo, Frenar para Ganar, sobre la historia de Disco Fren, que es una de las primeras de freno a disco, ¿no? Que ocupó grandes lugares en lo que era el turismo carretera de los 60. Lo cambió, lo modificó. Bueno, seguimos. 4 meses más tarde, ¿no? de eso que pasó en Francia, Federico Figner realizó las primeras vistas que fueron exhibidas en una kermés de Parque Lezama. El siguiente acontecimiento de importancia fue la bandera argentina, quien la filmó el fotógrafo de origen francés Eugenio Pi, y duró 17 metros de cinta. ¿Qué sería 17 metros de cinta, señor? ¿Usted sabe más o menos? No, pero sí, hay una cuenta que sacás la cantidad de minutos. Imagínate 24 cuadros por segundo. Y más o menos ahí tenés que saber cuánto es cada cuadro. Claro, no te falta esa variable. Está bien, no, pero era una pregunta para saber, ¿no? 3 años después, en el año 1900, se rodó el primer film con alguna duración considerable. Se llamaba Viaje del Dr. Campos Salles a Buenos Aires, que documentó la visita del presidente de Brasil, Manuel Ferraz de Campos Salles, ¿no? Eso fue la primera, digamos, película considerable. Pero fue el italiano Mario Gallo, pianista de Cafetín, me gusta el título, quien desarrolló lo que se considera la primera película inaugural del cine argentino, La Revolución de Mayo, filmada en 1909, ¿no? Cuando se cumplieron 100 años hubo como una... Me acuerdo en las redes hubo como una especie de homenaje. No sé si debe estar en algún lado. Bueno, sí, en algún lado se lo buscan, está, ¿no? La Revolución de Mayo, filmada en 1909. A la par se fueron extendiendo los laboratorios y las salas de exhibición. El primer éxito de público fue Nobleza Gaucha, escrita y dirigida por Humberto Cairo en el año 1915. En el histórico libro La Época de Oro de Domingo de Núbila señala que la película se exhibió simultáneamente en 25 cines porteños. Estamos hablando en 1915, ¿no? Y que tuvo un resonante éxito en Brasil. Hoy hay 3 cines porteños. Increíble. Que haya 25. Había posta, ¿no? Es increíble. La historia así progresamos nosotros. Qué desastre. La historia era sencilla. El estanciero pervertido y malo rapta a una joven puestera y la lleva a su palaceta en Buenos Aires, de donde la rescata un gaucho enamorado y valiente. Una característica compartida de las películas más valiosas de aquella época era la utilización de escenarios naturales y la reminiscencia a un universo concreto y fácilmente reconocible. La calidad de las producciones no se aproximaba a los estándares de un arte que en esos años comenzaba a evolucionar notablemente de la mano de un tal David Wark Griffith, ¿no? Y sus películas El nacimiento de una nación e Intolerancia. No estamos hablando de 1916. ¿Qué película Intolerancia? En 1924 comenzó a desarrollarse la radio, a través de la cual se difundieron masivamente y a lo largo de todo el país el tango y el radioteatro. En la etapa final del cine mudo, las películas eran acompañadas por música en vivo, generalmente tango, muchas de ellas con canciones interpretadas por algún protagonista del film. Antes de la llegada del cambio tecnológico que impactó el cine sonoro, se produjo una ventana de oportunidad histórica para la modernización y conquista de mercados por parte del cine argentino. El sonido fotográfico se comenzó a utilizar en 1930 y la primera película hablada de consideración fue Muñequitas porteñas de 1931, dirigida por José Ferreira. Y la primera con sonido fotográfico y de gran éxito fue Tango en 1933. ¿Qué sería sonido fotográfico para la gente? Sería la diferencia entre el cine mudo y el cine sonoro, ¿no? Por ejemplo, cuando va la película. La toma de sonido que no va pegado en esta época todavía a lo que era la imagen, ¿no? Va por otro lado. Esa película fue la iniciática de la empresa argentina Sonofilm, ¿no? Ahí Argentina arrancó todo. Sonofilm. Luego llega la edad de oro del cine argentino con el tango como
principal factor de expansión a América Latina y España, y una de las razones que contribuyeron al desarrollo del cine argentino y el mexicano, que eran las dos que estaban en ese apogeo de lo que era Latinoamérica, fue la imposibilidad de Hollywood de imponerse en el mercado de habla hispana mediante sus híbridos hablados en castellano. No estaban muy convencidos de todo eso, ¿no? Para terminar, lo que es esta primera parte, antes de irnos, señala Javier Portafeux el minimalismo como campo del cine nacido en los 90. En el campo de la crítica se destacó la presencia nada más y nada menos de Jorge Luis Borges, ¿no? En un momento Borges escribió esto: idolatrar un adefesio porque es autóctono, dormir por la patria, agradecer el tedio porque es de elaboración nacional, me parece un absurdo. Dijo una crítica hacia una película. Siempre tan Borges, ¿no? Pero tan sincero, ¿no? También. Esto fue sobre la película La fuga de Luis Saslavsky de 1937. Habría que verla. Habría que verla. Un embole. No, pero aparte dice, escuchá esto porque acá con eso ya... Igual que te pegue Borges siempre... Acá ya vamos terminando, dice. Y continúa. Buenos Aires, pero Saslavsky nos perdona. El Congreso, el puerto del Riachuelo y el Obelisco, una estancia entrerriana. Pero Saslavsky nos perdona la Doma del Potros, la yerra, las carreras cuadreras, las payadas de contrapunto y los muy previsibles gauchos ladinos a cargo de italianos auténticos. Durísimo, lo mató. Así que criticó Borges, por eso en esta parte sería un amigo de esta casa, el costumbrismo ramplón, la metonimia y las imágenes de postal, algunos de los males históricos del cine argentino. Bueno, la metonimia quizás uno de los lenguajes del cinematógrafo, ¿no? Decía Borges también, sobre una vuelta le preguntan, Borges, ¿usted cree que va a morir el tango? Y Borges dice, el tango ya murió y lo mató Carlos Gardel. Durísimo. Nada. Nos estamos yendo, hicimos banda sonora donde el cine se escucha, Marcelo de Nicola, Diego Garnique, quien les habla, Lucas Sitzet. Estuvimos hablando sobre Bolivia de Israel Adrián Caetano. Y nos estamos yendo y brindamos. ¿Por qué brindamos, de Nicola? Brindamos por... Ya sin nada igual, ¿eh? A mí me queda un sorbito, así que... No, yo no. A Lucas le queda una empanada. Brinda con la empanada en la mano, así. Como siempre. Brindamos por las luchas sociales, ¿no? Otra vez, siempre. Así que bueno, y por la igualdad. Brindamos por eso y brindamos por esos tipos que no tienen voz, porque siempre la voz las tienen los que vencen, son los que cuentan la historia, ¿no? Por los que no tienen voz. Salute, buen fin de semana. Chau. Chau.
your worries, leave them on the doorstep. Life's sweet. Just direct your feet to the sunny side of the street. Hot bottles, oodles, and hitter pat. You know that happy too is my step. Life's so reek. If you dig that beat on the sunny side of the street. Used to walk in the shade with my blues on parade. What a drag, oh man, getting stuck in the shade. Yeah.